Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema que ha suscitado no poca controversia dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es si es bíblico o no invocar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Existen no pocos predicadores, algunos de ellos de cierto renombre, incluso que sostienen que invocar la sangre del Señor no es bíblico. Quienes nos congregamos en iglesias pentecostales solemos invocar la sangre de nuestro Señor Jesucristo en oraciones de cobertura por nosotros mismos o por terceras personas, o incluso cuando hacemos oraciones para liberar a alguien que está siendo oprimido por demonios. Quienes participamos en liberación sabemos del terror que sienten los demonios cuando el ministro que lleva adelante la liberación invoca la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a demostrar en este estudio que es absolutamente bíblico invocar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es exactamente lo que hacemos cada vez que, por ejemplo, confesamos nuestros pecados en los términos de 1 Juan 1:9. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video, en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Quienes se oponen a esta práctica, es decir, a invocar la sangre de Cristo, argumentan que no hay una sola situación en la Biblia en que pueda verse a alguien invocando la sangre del Señor bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, toman esta práctica como exclusivamente pentecostal y sin la menor base bíblica. Por supuesto que la Biblia habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, por ejemplo, que fuimos comprados por precio, y lo dice en 1 Corintios 6:20, y Pedro dice que el precio pagado fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo dice en 1 Pedro 1:18 al 19. Pero la Biblia nada dice, y es cierto, sobre invocar la sangre del Señor como cobertura para echar fuera demonios o para lograr algún otro cometido. Sin embargo, no basta con que algo no esté específicamente mencionado en las Escrituras para afirmar que no es bíblico o que no surge de la Biblia. Debemos aprender a diferenciar la letra fría del espíritu de las Escrituras. Esta discusión, por ejemplo, es muy popular en el derecho. Lo que se pretende al interpretar la ley es no solo ver lo que está escrito en ella, es decir, la letra fría de la ley, sino el valor supremo que los legisladores pretendieron proteger al sancionar esa norma, es decir, el espíritu de la ley, y en esto es en lo que debe hacer especial hincapié un magistrado a la hora de aplicar la ley. Por ejemplo, mientras la borrachera está mencionada en la Biblia como un pecado, y lo está en 1 Corintios 6:10, el fumar no lo está, es decir, no está mencionado en la Biblia como un pecado. ¿Significa esto que el emborracharse es un pecado y el fumar no lo es? En lugar de quedarnos dando vueltas en la letra fría de las Escrituras, discutiendo si la Biblia dice o no dice, debemos escudriñarlas para ver cuáles son los principios rectores que subyacen en ellas, es decir, en las Escrituras, y analizar toda situación a la luz de esos principios rectores. Esto significa aplicar el espíritu de las Escrituras. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 al 17 podemos leer: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en 1 Corintios 6:19 podemos leer: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si destruimos nuestro cuerpo, sea de la manera que fuere, destruimos el templo de Dios. Y por eso, dice Pablo, seremos destruidos, conforme lo leímos en 1 Corintios 3:17. Este es el principio rector que hay que aplicar en lugar de hurgar en las Escrituras para ver si éstas mencionan el beber, el fumar o el drogarse o alguna otra cosa. Aunque a diferencia de la borrachera, la Biblia no hace mención respecto del fumar o el drogarse, se trata en definitiva de actos que destruyen nuestro cuerpo, que, como vimos, es el templo de Dios, por lo que en ausencia de toda norma específica al respecto, corresponde aplicar el principio rector consagrado en 1 Corintios 3:17. El valor supremo que pretendieron proteger las Escrituras, en este caso, es el templo de Dios, es decir, nuestro cuerpo.
Por ende, todo lo que destruya el templo de Dios, es decir, nuestro cuerpo, aunque no esté mencionado en las Escrituras, entra en colisión directa con ellas, no por una norma específica, sino por aplicación del principio rector que vimos en 1 Corintios 3:17. Esto es tener en cuenta el espíritu de las Escrituras. Por lo explicado hasta aquí, aunque sea cierto que no hay nadie en la Biblia cubriéndose con la sangre de nuestro Señor Jesucristo o invocando su sangre para echar fuera un demonio, la sangre del Señor no debiera ser descartada tan rápidamente como herramienta para nuestra protección. Otro argumento en contra de invocar la sangre de Cristo es que la misma ya fue derramada hace casi 2000 años y ya hizo su trabajo, que fue limpiarnos de todos nuestros pecados. Para quienes así piensan, la sangre de Cristo es como una foto vieja, descolorida, que ya no tiene ningún efecto en nuestras vidas, pero se equivocan quienes así piensan, porque la sangre de Cristo sigue estando activa. Todas las generaciones de cristianos posteriores a la cruz, aún después de convertidos, continuaron y continúan pecando. Esto surge de 1 Juan 1:8, donde podemos leer: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan dice en el pasaje que acabamos de leer, si decimos, es decir, se incluye, motivo por el cual él está hablando de la iglesia, y ya sabemos que nadie representa mejor a la iglesia que el apóstol Juan. Para Juan, quien autoproclamándose cristiano no reconoce que aún después de convertido hay pecado en su vida, no es un cristiano verdadero. La verdad no está en él, dice Juan. En 1 Juan 1:9 podemos leer, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero gracias a Dios, en el versículo siguiente, que es el que acabamos de leer, Juan nos da la solución, que es la confesión. Cada vez que nos equivocamos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos vuelve a limpiar. Estas son acciones continuas, porque continuamente estamos equivocándonos y confesando nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que nos vuelve a limpiar? La sangre de Cristo, claro. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez, según lo establece Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 12. De otro modo, el Señor hubiera tenido que bajar a morir una y otra vez en la cruz, cada vez que nos equivocamos, según lo establece Hebreos 9, 26. El poder redentor de la sangre de Cristo es eterno, según Hebreos 10, 14, y es la confesión de 1 Juan 1, 9 la que hace que esa sangre derramada una sola vez nos vuelva a limpiar cada vez que pecamos y confesamos nuestros pecados. La sangre de Cristo puede hacer esto porque sigue activa desde que fue derramada. Este es el principio rector por el que muchos cristianos invocamos la sangre de Cristo. Quienes dicen que no es bíblico invocar o apelar a la sangre de Cristo no entienden 1 Juan 1:9. Quienes se jactan de no invocar nunca la sangre de Cristo no se dan cuenta de que eso es exactamente lo que hacen cada vez que confiesan sus pecados en los términos de 1 Juan 1:9, a menos claro está que jamás confiesen sus pecados al Señor. Confesar nuestros pecados en los términos de 1 Juan 1:9 es invocar la sangre de Cristo para que nos vuelva a limpiar de toda maldad. Para el apóstol Pablo, conforme lo escribe en Efesios 2, 8 al 9, la salvación es por gracia por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. ¿Y qué dice el Evangelio? Leámoslo. En 1 Corintios 15, 3 al 4, el apóstol Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio habla de la muerte de Jesús por nuestros pecados. También, como hemos visto, habla de su sepultura y de su resurrección. Y si habla de su muerte, también habla del derramamiento de su sangre. La sangre de Cristo es el corazón en la teología de la salvación dentro de lo que es la doctrina cristiana. Aunque su nombre es sobre todo nombre, según Filipenses 2.9, y no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, según Hechos 4.12, el nombre de Jesús está indisolublemente ligado a su obra en la cruz. Si Cristo no hubiese derramado su sangre en
en la cruz, su nombre sería apenas un nombre y no alcanzaría para salvarnos. No fue el nombre de Jesús, ni fue su vida ejemplar, no fueron sus sermones, ni su bondad, no fueron sus milagros, ni su sabiduría, sino que fue su sangre la que nos salvó del infierno que merecíamos. El único interesado en que no clamemos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo es aquel que fue derrotado por ella, y ya sabemos de quién se trata. En Colosenses 2:15 podemos leer: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, llegamos al final de este breve estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido, pero por sobre todas las cosas que resulte de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viendo este video. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.